Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, jueves 22 de mayo del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B, la organización que promueve a las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar impacto positivo en la sociedad, vas a querer conocer a Don Ricardo, una empresa B que cultiva frutas de calidad excepcional y promueve el crecimiento de personas, comunidades y planeta. Conoce más en www.sistemab.org. Muy bien, vamos con los titulares de hoy jueves 22 de mayo en menos de un minuto. Primero, el gobierno ha rechazado los pedidos de información que ha hecho la prensa sobre el aumento de sueldo de la presidenta, diciendo que es un asunto, entre comillas, confidencial. Segundo, el Congreso autorizó el viaje a Ecuador de la presidenta Dina Boluarte para asistir a la toma de posesión de Daniel Noboa. Tercero, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha prorrogado por 60 días una investigación contra José Domingo Pérez y Rafael Vela. Cuarto, falleció a los 69 años la excongresista y exministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Y quinto, el nuevo ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, anunció que el Ejecutivo observará la reforma de APP promovida por su antecesor, José Salardi. Y en el espacio de la reflexión del día tenemos un comentario invitado de Horacio Parodi sobre lo que puede y lo que no puede hacer todavía la inteligencia artificial. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. Hace algunos días hubo un destape en la prensa sobre un pedido que se estaba tramitando ante el Ministerio de Economía y Finanzas para subirle el sueldo a la presidenta Dina Boluarte, o el sueldo asignado a la presidencia en general, y esto generó mucho revuelo no solo porque se estuviera empujando esta posibilidad, sino por la magnitud del incremento, porque el MEF estaba proponiendo más que duplicar la remuneración asignada a la presidencia, es decir, pasarla de 16.000 soles en la actualidad a poco más de 35.000. Pues bien, conocido esto, la prensa ha buscado indagar más al respecto, por ejemplo, amparándose en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es una ley que regula el proceso para que uno pueda pedir la información, que no tenga condición de secreta o confidencial, digamos, a cualquier entidad del Estado. Utilizando esa ley, el comercio, por ejemplo, le pidió concretamente a la presidencia del Consejo de Ministros una serie de documentos oficiales que se redactaron en torno a ese pedido de reajuste de sueldo que justamente había provenido de la propia PCM. ¿Y qué pasó? Pues la PCM, ahora al mando de Eduardo Arana, le ha contestado al comercio que no puede revelar esa información porque es, entre comillas, confidencial. Lo que dice para justificar esta negativa es que las entidades del Estado deben revelar información sobre las decisiones que toman, pero no sobre lo que se delibera antes de tomarlas. Es decir, que recién podrán revelar esta información cuando el aumento de sueldo ya se haya aprobado, si acaso eso termina ocurriendo. El abogado especialista en libertad de expresión, Roberto Pereira, citado en El Comercio, discrepa con esta posición y considera que si hay informes oficiales que ya han sido emitidos por el MEF, estos sí pueden ser objeto de pedido de divulgación por cuestiones de transparencia, porque ya son opiniones concretas que se han emitido. En su opinión, si el gobierno quiere aumentarle el sueldo a la presidenta, sería saludable que haya un debate abierto al respecto, aunque, como es obvio, difícilmente vaya a obtener respaldo ciudadano una propuesta en esa línea. Al revés, parece que va a recortar aún más el casi inexistente nivel de aprobación popular que tiene actualmente la presidenta Boluarte, quien se cuestiona justamente por dejarse llevar por las frivolidades del poder. Segunda noticia. La presidenta Dina Boluarte va a poder seguir acumulando millas aéreas, justamente, pocos días después de regresar del viaje al Vaticano para asistir a la misa solemne que marcó el inicio del papado de León XIV, con quien Boluarte mantuvo una reunión oficial. La jefa de Estado volvió a solicitar permiso al Congreso para ausentarse del país. En esta ocasión, de acuerdo al oficio dirigido al presidente del Legislativo, Eduardo Salguana, la presidenta solicitó autorización para asistir a la ceremonia de toma de posesión del mando presidencial en Ecuador, que se celebrará el próximo 24 de mayo. Según señala el requerimiento, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa extendió una invitación a la presidenta Boluarte el pasado 15 de abril y, estas son palabras exactas, esto se hizo en atención a los estrechos lazos de amistad y de cooperación que unen a nuestras naciones. Tras la sustentación del canciller Almer Schaller, el Congreso decidió otorgarle ese permiso a Boluarte con 57 votos a favor, 34 en contra y una abstención. La solicitud del Ejecutivo indicó que Boluarte viajaría el mismo 24, que seguirá a cargo del despacho presidencial a través de las tecnologías digitales en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La relación entre Perú y Ecuador, señala el documento, se encuentra en un óptimo nivel de diálogo político y cooperación.
Ahora, se trata de la tercera vez que Boluarte solicita permiso para ausentarse del país en las últimas 4 semanas. La primera solicitud, con la que la presidenta pretendía asistir a los funerales del Papa Francisco, fue rechazada por el Congreso. La segunda sí fue aprobada, con 68 votos a favor y 34 en contra, y Boluarte pudo viajar pues a la misa que dio inicio al pontificado de León XIV, ausentándose del país entre los días 16 y 19 de mayo, y ahora podrá viajar a Ecuador y, como les decía, ejercer la presidencia de manera remota, porque como sabemos, Dina Boluarte no tiene vicepresidentes. Tercera noticia, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que ha estado muy presente en los medios en estos últimos días por una denuncia periodística de un supuesto complot de quien la lidera, Juan Antonio Fernández Gerí, para perjudicar a ciertos fiscales como José Domingo Pérez, basado en un audio que reveló el programa Punto Final. Pues justamente la Autoridad Nacional de Control ha anunciado su decisión de ampliar por 60 días una investigación que implica a Pérez y a su colega Rafael Velabarba. Este caso surge de declaraciones dadas por ellos en el sentido de que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, luego destituida, como sabemos, no participó en el proceso de extradición de Alejandro Toledo. Entendería que esto lo están tomando como una especie de insubordinación o falta de respeto hacia quien en ese momento era su superior jerárquico en la institución. Ahora, esas declaraciones se refieren a temas comprobables, es decir, ya sea por cuestiones de hecho o de derecho, se puede determinar si Patricia Benavides en efecto estuvo o no involucrada en ese proceso de extradición. La inconducta podría haber sido si mintieron al respecto, pero no sería apropiado sancionarlos, en mi opinión, por decir algo fácticamente cierto. Este anuncio de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público parece más bien una reacción al escándalo por el destape periodístico de este último fin de semana. Es como si Fernández Gerí quisiera mandar el mensaje de que ahí sigue y va a seguir tomando acción contra José Domingo Pérez y compañía, más allá de denuncias periodísticas que puedan salir y que lo comprometan. Yo les comenté el lunes que es bien grave lo que se ha revelado sobre Fernández Gerí, en el entendido de que el audio propalado por Punto Final este último domingo sea auténtico, y por supuesto eso va a tener que determinarse judicialmente. Ahora, sobre el tema específico que les comento esta mañana, ya les decía que no me parece una conducta sancionable lo declarado por Pérez y Vela respecto de Patricia Benavides, pero sí diría que Pérez en particular tiende a dar declaraciones que están en el límite de lo que puede considerarse apropiado, porque opera sobre la base de un aparente entendimiento de que su autonomía como fiscal le permite opinar sobre cualquier cosa, sobre las personas a las que investiga o sobre sus superiores jerárquicos. Aquí ciertamente hay dos problemas que ciertamente tienen diferencias de gravedad importantes. Uno es la denuncia periodística muy seria que de que la Autoridad Nacional de Control podría estar complotando contra los fiscales en función por arreglos debajo de la mesa. Ese es el tema más importante en cuestiones de gravedad. Y lo segundo es que, a mi juicio, sí hay un aspecto discutible en el proceder mediático de algunos fiscales, como Pérez, que no se autolimitan en sus declaraciones a la prensa y no siempre, pero algunas veces sí, entran en el terreno de lo inapropiado. Yo no creo que se les deba sancionar por eso con suspensiones, porque ese sería justamente hacerle el juego a quienes quieren apartarlos de sus cargos por razones no inválidas, digamos, o cuestionables. Pero sí creo que alguien le tendría que hacer notar a Pérez y compañía que hay excesos en sus declaraciones mediáticas que no son propias de su función. Cuarta noticia. Gloria Montenegro, ex congresista y ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, falleció a los 69 años. La trágica noticia se conoció, según Infobae, horas después de que el hijo de la ex ministra, José Toledo Montenegro, indicara que ella había sufrido una complicación muy grave durante un procedimiento neuroquirúrgico al que fue sometida recientemente. Tras conocerse de su fallecimiento, diversas instituciones y políticos se pronunciaron y enviaron sus condolencias a sus seres queridos. Tanto el Congreso como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lamentaron el fallecimiento de Montenegro. Este último reconoció, abro comillas, su compromiso incansable con los derechos de las mujeres y su defensa de las poblaciones vulnerables, así como su servicio al país, cierro comillas. César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, partido al cual Montenegro perteneció por más de 20 años, transmitió sus condolencias vía redes sociales y la recordó como una mujer valiente, ex ministra y ex dirigente de APP, que luchó siempre por los más vulnerables, y afirmó que su legado quedará en la historia de la libertad y del Perú. Gloria Montenegro comenzó su carrera política afiliándose a APP en el 2004 y fue posteriormente elegida en el 2006 y en el 2010 como regidora provincial de Trujillo, en La Libertad.
Luego fue alcaldesa de la ciudad de Trujillo en el 2014, tras la renuncia de César Acuña, quien en ese momento buscaba llegar a la presidencia. Ejerció como congresista entre el 2016 y el 2019. Más adelante asumió el cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el gobierno de Martín Vizcarra entre marzo del 2019 y agosto del 2020. Quinta noticia. Pasamos ahora a nuestro segmento, la noticia económica con Ale Costa, que hoy tiene algo bien importante que contarnos sobre un cambio de rumbo en el MEF respecto de la reforma de las asociaciones público-privadas. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre uno de los primeros anuncios del nuevo ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, que ha dejado claro que no coincide con una de las políticas a las que su antecesor, José Salardi, empujó con mayor entusiasmo y celeridad. El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, que juró en el cargo, recordemos, el martes de la semana pasada, adelantó al diario Gestión que el Ejecutivo planea observar el proyecto de ley promovido por Salardi, que ha sido aprobado por el Congreso, que reforma la ley de asociaciones público-privadas. Las asociaciones público-privadas, las APPs, son un mecanismo para ejecutar proyectos de infraestructura o servicios públicos que utilizan recursos y capacidades del sector privado. Las empresas firman contratos de largo plazo con una entidad del Estado y van recuperando su inversión, ya sea con cobros a los usuarios como los peajes en el caso de las iniciativas autofinanciadas o con desembolsos de la entidad estatal cuando requieren recursos públicos para su financiamiento. Salardi había empujado esta ley de reforma en coordinación con un grupo de parlamentarios sin que este proyecto sea evaluado ni aprobado por el Consejo de Ministros, que es el trámite usual que siguen las iniciativas del Ejecutivo. Se revisan al interior del Consejo de Ministros y luego pasan al Congreso como una propuesta del gobierno. Es más, en este caso, la Comisión de Economía del Parlamento tampoco tuvo la oportunidad de analizarlo, de debatirlo, debido a que fue exonerado del paso por comisiones y esto permitió que se aprobara en poquito más de un mes. Pérez Reyes lo que ha señalado es que el Ejecutivo quiere observar esta autógrafa para promover una serie de cambios, entre ellos que esta reforma parta del diálogo con las distintas fuerzas políticas y que no concentre tantas funciones ni recursos en proinversión. Esta última era una de las observaciones que hizo al proyecto el exministro de Economía y presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, que había criticado que la reforma, tal como había sido aprobada, vulneraba las competencias del MEF y de otros sectores. La decisión de observar esta autógrafa mostraría que las distintas posiciones adentro del gobierno respecto a qué hacer con las APPs, con las asociaciones público-privadas, habrían sido uno de los gatillos de la salida de José Salardi del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero esta decisión podría no ser muy bien recibida por los representantes del sector empresarial con quienes se reunió ayer. Leoní Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, de AFIN, le había indicado al diario Gestión, antes de reunirse con el nuevo ministro, que uno de los anuncios que más esperaban era precisamente la promulgación de esta reforma de APP. Terminamos así la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Gracias, Ale, por la noticia económica de hoy. Recuerden que siempre la pueden escuchar en su podcast económico los lunes, miércoles y viernes por las tardes en las cuentas de Comité. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo un comentario invitado en el espacio de la reflexión del día. La semana pasada, recordarán, yo les compartí una reflexión sobre la inteligencia artificial y el impacto que podría estar teniendo en el mundo académico y recibí reacciones muy interesantes de varios de ustedes. Una de las personas que me transmitió sus ideas al respecto fue Horacio Parodi, suscriptor y especialista en estrategia y procesos de transformación utilizando tecnologías. Así que le pedí a Horacio que me permita compartirlas con ustedes y podemos escucharlo a continuación. Quiero dar algunas perspectivas sobre la inteligencia artificial a raíz del comentario que se hizo el día viernes 16 sobre su aplicación en la investigación académica. En primer lugar, la inteligencia artificial es una herramienta muy eficiente en buscar información y generar respuestas, pero que realmente no inicia haciendo las preguntas. Esta capacidad de intuir, de cuestionarse, de dudar, de proponer nuevas ideas, pues por buen tiempo será exclusividad del ser humano que usa la herramienta llamada inteligencia artificial. En este caso, los investigadores que hagan preguntas relevantes para iniciar las investigaciones seguirán siendo imprescindibles.
En segundo lugar, entender que la inteligencia artificial como herramienta responde a las preguntas que le hacen en base a los datos que ha acumulado en su memoria durante su entrenamiento y que, bueno, ha tabulado y ha correlacionado. Dicha acumulación, por cierto, es de billones y billones de datos que tiene como referencias para responder y obviamente de ahí viene su gran potencia. Pero si bien las herramientas actuales de inteligencia artificial se les conoce como generativas y de ahí la G de GPT, realmente no son creadoras de nuevo conocimiento, sino más bien son grandes curadoras o resumidoras del contenido existente y generan sus respuestas de acuerdo a reglas y parámetros que se han definido previamente. No perdamos de vista que la inteligencia artificial genera estas respuestas de manera probabilística, es decir, considera lo que es más probable sea la respuesta buscada o la respuesta correcta. Esto es una gran diferencia con los computadores, digamos, clásicos, que son tipo estocástico, o sea, de resultado definido. Y para entender esta diferencia, pongamos un ejemplo muy sencillo. En un computador clásico o en una calculadora, uno más uno es igual a 2. Pues con la inteligencia artificial, uno más uno es igual a 2 con 90% de probabilidades, pero hay 10% de que no sea 2, o sea que pueda ser 1.8 o puede ser 2.1. De ahí que se diga que la inteligencia artificial pueda tener alucinaciones, o sea, es decir, respuestas inventadas que no se condicen con la realidad y que por ello, nuevamente, el factor humano es imprescindible para validar estas respuestas. También mencionar que la inteligencia artificial no es una solución milagrosa que pueda resolver todos los problemas ni acelerar la productividad en todos los ámbitos. Pues como cualquier tecnología tiene sus limitaciones y no siempre es perfecta. Sin embargo, evidentemente pueden ayudar a generar nuevas eficiencias y a optimizar la toma de decisiones, impulsar la innovación. Pero esta nueva tecnología genera debates cruciales en torno a la privacidad, la seguridad y la gobernanza misma de esta tecnología. Y a medida que se integra cada vez en los procesos, las organizaciones necesitan políticas claras sobre cómo van a usar los datos, cuál va a ser el cumplimiento normativo y tener transparencia en que el contenido sintético, o sea, generado por la IA, se da a conocer que es sintético justamente. Entonces, tanto los líderes como los usuarios deben comprender cómo funciona esta herramienta y entender sus beneficios y riesgos para adoptar una, digamos, forma responsable esta tecnología. Y lo más importante, yo creo que a medida que la inteligencia artificial continúe avanzando, pues la supervisión humana va a seguir siendo irreemplazable. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Horacio Parodi por su valioso aporte esta mañana. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Sistema B y a Agrícola Don Ricardo, y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.